El compresor y la turbina comprimen los gases para suministrar el flujo a alta presión que es necesario expulsar, y la turbina suministra la energía necesaria para accionar el compresor. La restante es para la impulsión. Imaginemos que estamos haciendo galletas de una en una. Ponemos una pequeña cantidad de masa en una bandeja, la metemos en el horno, esperamos a que se haga y la sacamos. Pues eso es lo que hacemos en el motor de combustión interna de pistones alternativos. Entra la mezcla carburante, punto. Se comprime, punto. Arde y se expande, punto. Se expulsa, punto. Es un constante empezar y acabar. Mientras que en el reactor se trata de un solo proceso continuo. Todo comenzó hace unos 60 años, cuando Gran Bretaña y Alemania se afanaban por crear el primer avión a reacción. En 1941, Alemania fue la primera con un caza prototipo, el AG-280. Un año más tarde tenían otro incluso mejor, el ME-262. Fue el primer avión a reacción del mundo fabricado en serie. El primer reactor británico, el caza Gloster Meteor, hizo su primer vuelo de prueba en marzo de 1943. Desde entonces se ha evolucionado hasta llegar a esto. Airbus Industries desarrolla lo que algunos llaman el Super Jumbo. Un avión de 2 plantas, un 50% mayor que el Boeing 747 y capaz de transportar de 600 a 700 pasajeros. Al principio de su desarrollo, los cohetes y los motores a reacción estaban estrechamente relacionados. La gente hacía poca distinción entre ellos. Un cohete es parecido a un reactor, a diferencia de que lleva su propio suministro de oxígeno para la combustión. Los aviones a reacción toman el oxígeno del aire. Los cohetes lo obtienen del tanque de oxígeno que llevan a bordo, lo que significa que pueden volar por el espacio, donde no hay oxígeno. A los experimentos con cohetes de Robert Goddard en Estados Unidos a principios de los años 30 le siguieron los de Werner von Braun en la Alemania nazi, que le llevó al desarrollo de los cohetes V2 que cayeron sobre Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. La tecnología de cohetes de Goddard y von Braun permitió futuros desarrollos como la ruptura de la barrera del sonido por Chuck Yeager en 1947, el lanzamiento del satélite ruso Sputnik en 1957 y el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Hoy los 3 cohetes principales que impulsan la lanzadera espacial originan un empuje equivalente a 37 millones de caballos. Es lo que producirían 23 presas Hoover juntas. Los motores consumen casi 250.000 litros de hidrógeno líquido por minuto. Son móviles y se utilizan para controlar la lanzadera durante el vuelo. También proporcionan empuje adicional durante el lanzamiento, complementando a los 2 enormes cohetes propulsores que caen al mar tras el despegue. Durante décadas, los nuevos avances tecnológicos han llevado a la creación de mayores motores. Pero uno de los campos de investigación actuales más excitantes implica la creación de unos diminutos que caben en la punta de un dedo. La microtecnología es un área de investigación en creciente expansión que surge a partir de la miniaturización de los componentes electrónicos. Algunas de estas técnicas se usan para construir motores microtecnológicos. Hay muchas ventajas en reducir el tamaño de las cosas. Al miniaturizar algo, el peso baja, la dimensión elevada al cubo. Pero la fuerza propulsora disminuye a la dimensión al cuadrado. Así que a medida que se reduce de tamaño, aumenta la propulsión respecto al peso. El profesor Martin Schmidt del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha desarrollado un motor a reacción del tamaño de un sello de correos. ¿Pero por qué lo hizo? En primer lugar, porque es muy divertido. Y en segundo lugar, porque hay muchas aplicaciones para este tipo de propulsión, como aviones o satélites en miniatura. Los diminutos motores a reacción del profesor Schmidt funcionan exactamente igual que los de un Boeing 747. Este sería un motor de turbina, donde el aire accedería a través del hueco central. Luego se inyectaría el combustible por una serie de puertos que hay aquí. El aire y el combustible se mezclarían a través de un compresor en un volumen de combustión que está alrededor, en esta parte. Y luego pasaría a través de la turbina para acabar siendo expulsado por aquí. Dentro se encuentra este pequeño disco que gira a 1,5 millones de revoluciones por minuto.
Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts creen que este motor podría impulsar un avión diminuto con una envergadura de unos 8 centímetros. Cientos de estos baratos microreactores desechables podrían servir para misiones de reconocimiento de las Fuerzas Armadas o para el estudio climático. Otra aplicación en la que los científicos tienen grandes esperanzas es la generación de electricidad para sustituir a las pesadas y menos eficaces baterías de los ordenadores portátiles, por ejemplo. Algunos científicos trabajan en nuevos conceptos de micromotores que aún no existen a tamaño real. Nuestro objetivo es crear un dispositivo del tamaño de un botón que esperamos genere unos 50 milivatios, suficientes para alimentar un teléfono móvil o una agenda electrónica. Varios juntos servirían para un ordenador portátil. Si tomamos una mezcla de aire y combustible, la introducimos en el centro de la espiral de intercambio de calor y la quemamos, podríamos utilizar gases resultantes de la combustión para precalentar la mezcla entrante. Se puede obtener combustión en situaciones donde no haya llama. Si ponemos en estas paredes dispositivos llamados materiales termoeléctricos, podríamos utilizarlo para generar energía eléctrica. Algunos motores microtecnológicos tienen engranajes del tamaño de un grano de polen y dientes del tamaño de un glóbulo rojo. Si se quiere hacer que uno microtecnológico parezca grande, solo hay que ponerlo junto a otro nanotecnológico. Las nanomáquinas son tan pequeñas que ni siquiera pueden verse con un microscopio. Nano significa una milmillonésima, así que aquello que mida la milmillonésima parte de un metro tendrá un nanómetro, algo a menudo discutido. Si ponemos 10 átomos en fila, esta medirá alrededor de un nanómetro. Los orígenes de la nanotecnología se remontan a 1959, cuando el desaparecido científico Richard Feynman dio una conferencia legendaria en el Instituto de Tecnología de California. La tituló «Hay mucho sitio en el fondo». Si profundizamos lo suficiente, todos nuestros dispositivos pueden ser producidos en serie a fin de ser copias absolutamente perfectas unos de otros. Quiero construir 1.000 millones de fábricas diminutas, exactamente iguales, que trabajen simultáneamente taladrando, estampando. El asunto consistía en hacer las cosas cada vez más pequeñas. Y él no veía ninguna violación de las leyes físicas, por ejemplo, la de la termodinámica, para crear cosas realmente pequeñas. Es mi intención ofrecer un premio de $1.000 a la primera persona que construya un motor eléctrico operativo de 0,2 centímetros cúbicos. El premio fue reclamado hace años, pero el profesor Ross Kelly de la Universidad de Boston quiso superar el desafío de Feynman. Pretendemos crear una especie de molécula que es mucho más pequeña que la medida que él fijó. Así, 40 años después, intentamos dar una respuesta final al desafío, haciéndolo a la menor escala posible. El profesor Kelly tuvo éxito al manipular 78 átomos para crear un motor consistente en una sola molécula personalizada. El diseño original, que por supuesto es mucho más pequeño que esto, consta de 2 partes. Una giratoria que parece un engranaje con 3 aspas y otra que hace las veces de trinquete. Se suponía que debía rotar así. Cada esquina representa un átomo de carbono con uno de hidrógeno, que está conectado a la esquina siguiente por un enlace entre los 2 átomos de carbono. La siguiente esquina también se une al otro mediante un enlace entre los átomos de carbono, y gracias a las leyes de la química se puede predecir la longitud de las distancias y la geometría. En otras palabras, incluso a pesar de ser tan diminuto que es imposible verlo, Kelly sabe que ha creado una molécula cuyos átomos funcionan como un motor. Le llevó 4 años desarrollar su molécula motora, pero ahora puede producirse en grandes cantidades, muy grandes. Sí, teníamos un matraz con unos 1.000 millones de moléculas motoras aproximadamente. Pueden fabricarse tantas como se quiera, trillones y trillones. Creo que la manipulación a nivel micro y nanotecnológico tendrá un gran impacto, permitiéndonos construir un número casi limitado de dispositivos y sistemas. De hecho, estos tendrán tantas aplicaciones como las tuvieron los construidos durante la Revolución Industrial.